Hola, buenos días, soy Irene Gramaje, abogada experta en herencias y te voy a contar las 10 cosas que nadie te cuenta sobre las herencias y que después te enteras pero ya es demasiado tarde. Tienes que saber por lo menos las nociones básicas sobre las herencias porque todo el mundo nos vamos a enfrentar a la preparación de nuestra propia herencia o, en su caso, si somos herederos, por ejemplo, de nuestros padres, pues a la preparación de esa herencia que vamos a recibir. Por eso es muy importante tener toda esta información. Y aquí os voy a dar los 10 consejos más importantes o los 10 errores que vemos aquí en el despacho habitualmente para que no os pase. El primero es el testamento del uno para el otro. El testamento del uno para el otro, que es el testamento que todo el mundo conoce aquí en España, es un testamento que yo no haría. ¿Por qué? Porque es un testamento en el que al cónyuge solamente se le deja el usufructo, no se le deja la propiedad. Y si lo que queremos es que el cónyuge pueda no solo disfrutar de los bienes, sino también, en caso de necesidad, poder venderlos, no es el testamento ideal. En ese caso, yo lo que haría sería dejarle la mayor parte al cónyuge. Si estás en derecho común, que son la mayoría de regiones de España, puedes dejarle el tercio de libre disposición. En ese tercio, si entra, por ejemplo, una vivienda dentro de ese tercio, se la puedes dejar en pleno dominio para que no tenga que contar con el resto de herederos para poder, por ejemplo, vender en su caso en un futuro, para que pueda disponer de ese inmueble. Y si, por ejemplo, tiene que entrar en la residencia, no tiene dinero y puede aportar ese inmueble a la residencia a cambio de esos cuidados, pues puede hacerlo. Otra de las cuestiones que vemos en el despacho es cómo ser cotitular de una cuenta bancaria no significa que tengas el 50% del dinero que hay en esa cuenta. Cuando dos cotitulares fallecen, cuando realmente hay un cotitular que ha fallecido y el otro todavía queda vivo, entonces el banco te dice, el cotitular que queda vivo puede retirar el 50% del dinero de esa cuenta. Pero claro, lo que no sabe el banco es quién ha aportado dinero a esa cuenta bancaria, porque es posible que solamente se haya aportado dinero por uno de los cotitulares. En ese caso, el dinero es de la persona que lo ha aportado, no es de las dos personas por el hecho de ser titular. Entonces hay que tener mucho cuidado y ser precavidos a la hora de retirar el dinero cuando uno de los cotitulares fallece. Si un hermano saca dinero de la cuenta bancaria de la persona fallecida, puede ser que no le dejen renunciar a la herencia. Esta es una de las cuestiones básicas que hay que saber antes de hacer movimientos extraños o movimientos en los que ya te consideres dueño con los bienes de la persona fallecida. Pongo un ejemplo. Si la persona fallecida tenía un inmueble en alquiler y tú eres su hijo, te presentas allí ante los inquilinos y dices, yo recibo la renta de este alquiler, pagármela a mí porque mi padre ha fallecido, él ya no está, podéis ingresarla en mi cuenta. Eso ya es actuar como dueño de los bienes. O, por ejemplo, si decides retirar dinero de la cuenta bancaria de la persona fallecida con una tarjeta de la persona fallecida que todavía está en funcionamiento, eso también es actuar como dueño. Si tú actúas como dueño de los bienes de la persona fallecida, no vas a poder renunciar a la herencia, porque cualquiera de los herederos te puede decir, no, no, yo no te voy a dejar renunciar porque tú ya has actuado como dueño y por lo tanto ya has aceptado tácitamente la herencia. ¿Esto qué supone? Si no puedes renunciar, vas a tener que responder con tu propio patrimonio y con el patrimonio que recibas de la herencia de las deudas que tuviera la persona fallecida. Así que hay que tener mucho cuidado con todas esas actuaciones que se realizan desde el fallecimiento hasta que finalmente se adjudica la herencia. Aceptar una herencia sin mirar las deudas que tenga la persona fallecida también es uno de los errores fundamentales a la hora de gestionar una herencia, porque cuando te han dicho ya que estás nombrado en el testamento y se viene el trámite de aceptar o renunciar a la herencia, es esencial que hayas mirado muy bien si la persona fallecida tenía deudas. Por ejemplo, puedes hacer una solicitud al Banco de España donde te van a decir si esa persona, si la persona fallecida
había contraído créditos, por ejemplo, pequeños créditos de 3.000, 4.000 euros, tarjetas de crédito que estuvieran registradas en el Banco de España. Ahí ya vas a tener una información más segura de todos esos pequeños créditos que puedes no conocer, porque sí que es habitual que puedas ir al registro de la propiedad, ver si sobre el inmueble que es vivienda habitual de la persona fallecida hay una hipoteca. Eso normalmente se acaba sabiendo rápidamente, pero esos pequeños créditos que pueden en suma ser una cantidad importante, sí que hay que revisarlos antes de aceptar una herencia, porque a lo mejor no te beneficia aceptarla y lo mejor es renunciar. Pagar muy poco en la herencia de hoy te puede costar mucho para la herencia de mañana. Por ejemplo, si tú a los bienes de la herencia a día de hoy en el inventario le pones un valor muy pequeñito, inferior a lo que es el valor de mercado, podrás pagar poquito en el impuesto de sucesiones, pero ¿qué ocurre si después vendes ese inmueble? Que al transmitir el inmueble, el valor de adquisición es el valor de ahora, el valor que tú le pones en la herencia. El valor de transmisión es el valor que le pondrás en la venta. Si tú ahora has adquirido por un valor de 100.000, por ejemplo, en la herencia has puesto un valor de 100.000 y después vendes por 200.000, hay una ganancia de 100.000 euros y en la venta te saldrá a pagar la ganancia aproximadamente un 20%. Por lo tanto, sí o sí tienes que mirar muy bien si vas a vender los bienes y tienes que mirar muy bien qué valor le pones a los bienes en la herencia. Siempre recomendamos que si no sale a pagar mucho el impuesto de sucesiones, se aumente el valor y se aproveche esta escritura herencia para aumentar el valor y así, en caso de que se quiera vender o transmitir, por ejemplo, por donación, se puede hacer sin pagar impuestos. No hacer testamento es otro de los errores que comete mucha gente. Al no hacer testamento, los herederos van a tener que pasar por un trámite que se llama declaración de herederos. Ese trámite es un trámite notarial que tiene un coste que vas a tener que pagar. Es un trámite que va a bloquear todos los bienes de la herencia durante la tramitación de ese procedimiento y es un trámite que nunca sabes cuánto tiempo va a poder llevarte terminarlo, porque en ese trámite lo que se hace es presentarle al notario es la persona que por el parentesco es más próxima a la persona fallecida. Por ejemplo, si el fallecido es un tío, pues tendremos que presentar los certificados de nacimiento de la persona fallecida, de los hermanos de la persona fallecida. Si esos hermanos han fallecido, pues también de los sobrinos de la persona fallecida, para así ir haciendo el árbol genealógico y ver quién es de todos los familiares el familiar más próximo en esa línea de sucesión y quién será declarado heredero. Esto lo hace el notario, le tenemos que aportar documentación. Si esos certificados no los tenemos y imaginemos que uno de los sobrinos nació en Alemania, tendremos que ir al consulado español en Alemania para solicitar esa información. Y todo ese trámite puede tardar bastante. Durante esos trámites, por ejemplo, la cuenta bancaria de la persona fallecida está bloqueada. Por eso siempre decimos que es mejor hacer testamento para no tener que pasar por ese trámite de la declaración de herederos. Otro de los errores que comete mucha gente es hacer un testamento y no revisarlo durante muchos años. Esto es un error, porque hemos visto, por ejemplo, aquí en el despacho, personas que han fallecido, se habían divorciado y no habían cambiado su testamento y todavía constaba el primer matrimonio en el testamento y todavía constaba la primera mujer, en este caso fue un hombre que había fallecido y constaba su primera mujer en el testamento. Esto puede llevar a dudas porque ¿cuál es la interpretación? Que durante todo ese tiempo él ya sabía que su mujer, su primera mujer, había sido nombrada en el testamento y por lo tanto, como no había cambiado el testamento, lo que quería era dejarle sus bienes a su primera mujer. O la interpretación es, no, este hombre olvidó modificar el testamento, pero como se había divorciado, obviamente a la mujer ya no le tiene que tocar nada. Ahí hay una interpretación que al final puede acabar en los tribunales. Por eso, mejor ir repasando el testamento cada vez que tienes un acto importante en la vida. Nacimiento de un hijo, el divorcio,
el matrimonio, todas esas cuestiones que ocurren, que van ocurriendo o actos que van ocurriendo en la vida de una persona, tienen que hacer plantearte otra vez si el testamento que tenías está bien hecho o no está bien hecho. Además, cada vez que tenemos elecciones en España, cambia normalmente la normativa del impuesto de sucesiones. Esa normativa que además es autonómica. Entonces, cada vez que cambia la normativa, también vale la pena que revises tu testamento. ¿Por qué? O por lo menos que estés al tanto de la normativa, porque si no, puede ser que la normativa esté suponiendo una carga fiscal o un empeoramiento fiscal para tu situación, dependiendo del testamento que hayas hecho. Si hay menores en la herencia, también se va a complicar bastante la herencia y es una herencia que habrá que revisar más que una herencia en la que no hayan menores. ¿Por qué? Porque la herencia en la que hay menores, primero, en el testamento, si sabemos que una persona va a fallecer y va a dejarle su herencia a un menor de edad, se debería nombrar a el administrador de los bienes durante el tiempo en el que el menor de edad es todavía menor de edad. Porque imaginemos que un matrimonio se ha divorciado y uno de los tienen un hijo menor de edad y uno de los padres fallece. Si fallece uno de los padres, el tutor de ese menor de edad será el otro padre. Entonces, seguramente la persona fallecida que ya se había divorciado de su mujer, por ejemplo, confiará más en alguien que pueda ser más cercano a él porque por ejemplo, pueda ser un hermano o un padre. Entonces, todas esas situaciones hay que preverlas de antemano y hay que incluirlas en el testamento. Además, cuando en una herencia hay un menor de edad, ¿qué ocurre? Que tendremos que pasar por un procedimiento judicial de aceptación de la herencia mediante la revisión judicial de todo el inventario y toda la adjudicación. Un juez tendrá que revisar que esa herencia se ha aceptado en beneficio del menor. Todos estos trámites van a ralentizar muchísimo la herencia y a bloquear los bienes durante mucho tiempo. Así que esto también hay que preverlo. Y por último, la herencia a día de hoy no solamente está en el banco o en el registro de la propiedad. Hasta hace pocos años, lo habitual era ver herencias donde solamente habían cuentas bancarias y había un inmueble. Pero a día de hoy ya estamos viendo, tenemos aquí en el despacho, herencias donde hay criptomonedas, hay inversiones en oro, por ejemplo, hay bienes distintos, bienes incluso que son digitales, como por ejemplo, pues la huella digital que uno tiene o la marca personal que uno está creando online. Todo eso se puede valorar y se puede incluir en la herencia. Por eso hay que estar muy bien informado y siempre recomendamos que para evitar todos estos errores que estamos explicando y todas estas casuísticas, estés bien acompañado. Por eso hemos creado un curso gratuito de herencias y de fiscalidad donde te vamos a explicar todo lo que te hemos explicado hoy, pero más extendido, con más casos, vas a poder preguntarnos directamente, vas a poder tener una conversación con un abogado experto en herencias, una conversación gratuita. Así que no te lo pierdas. Te puedes apuntar ya en la página principal de nuestro perfil o en herenciafirma.es. Nos vemos en el curso.